Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos con Python y Pandas. Este curso está enfocado a datos de gobierno y hoy vamos a ver lo que es probablemente el último tema de esta serie, que es mapas. Los mapas son particularmente útiles cuando uno quiere dar un enfoque territorial a sus datos. Los seres humanos somos muy buenos en tener idea de dónde están las cosas, es una cuestión evolutiva, sin ella sería difícil haber sobrevivido. Y muchas veces los datos por sí mismos, los números, etcétera, son difíciles de entender, pero ya que tenemos una idea de dónde están pasando las cosas, esto se vuelve muy útil a dos niveles. Una es nos deja ver información nueva, pero también nos da una idea de la forma real de los datos. Muchas veces cuando uno está trabajando con una institución de gobierno, es útil tanto decirles cosas que ya saben para que vean que lo que te está saliendo sí es lo que sucede, como decirles cosas nuevas. Y pues además los mapas siempre son un éxito en las presentaciones, son una de esas cosas que cada vez que uno los hace funcionan muy bien, se recomparten mucho, son una excelente visualización y ayudan mucho a notar cómo suceden las cosas. Dicho lo cual, esta es una introducción súper básica, van a poder hacer un mapa básico al final, pero es un tema bastante complejo. Generalmente se recomienda que alguien tome un curso de SIG, de Sistemas de Información Geográfica. Hay carreras especializadas en este tema porque se pone muy complicado y hay muchas cosas que deben de hacer. De hecho, los mapas que vamos a hacer son lo mínimo que pueden hacer hoy. Entonces, dicho eso, con Python la biblioteca que se utiliza es GeoPandas, que está hecha para trabajar con datos geoespaciales. Este utiliza Shapely, tiene bastantes cosas, es muy útil, ¿no? Entonces, para instalarla con pip, ya deben de saber instalar, si no, regresan a las primeras clases del curso. Pueden instalarla desde terminal, pueden instalarla desde la celda, pueden instalarla desde su Anaconda Navigator. Hay que cargarlo como GeoPandas. Y lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de los archivos de datos geoespaciales. Vamos a necesitar un archivo donde esté la forma de nuestro mapa. Entonces, hay varios tipos de archivos. El más común es Shapefile, GeoJSON, hay DBFs. A veces incluso se ponen como CSVs y se guarda como texto el tipo de dato especial que codifica el objeto geográfico. Y hay varios más. Una cosa que sucede muy común, y es lo que vamos a ver hoy con los archivos que vamos a usar, que son del INEGI, es que vienen un punto zip y adentro vienen varios tipos de archivos y todo junto se lee para poder leerlo. Los archivos pueden venir de muchos lugares. El principal son gobiernos o algún sitio de gobierno, algún instituto. En México, por ejemplo, tenemos el INEGI, que es una institución súper fuerte, con excelentes datos, hace un trabajo precioso. No hay muchas instituciones a nivel mundial que sean de la calidad y del tamaño del INEGI, porque pues muchos lugares no tienen un Instituto Nacional de Geografía como el nuestro, ¿no? Hay que decir que el INEGI tiene excelentes datos y espero que hoy ya tenga una idea general de cómo funciona el marco geoestadístico. Y vienen ordenados, pero vienen ordenados de una manera muy particular, algo parecido. Ellos también tienen un formato parecido a Tidy Data. Entonces, a veces, si uno no entiende el formato, es súper difícil de procesar. Ya que lo entiendes, tiene todo el sentido del mundo porque es súper fácil de sacar operaciones complejas, etcétera, etcétera. Pero para sacar así como el dato específico puede ser enredoso. Em, y es un gran sitio. Si no hay sitios locales, también la ONU, la UNESCO, ellos mantienen varios datos. En México también, por ejemplo, la Conavio tiene muy buenos datos si quieren trabajo de biología, etcétera, etcétera. Otra opción son las ONGs, por ejemplo, OpenStreetMap, que ellos han hecho mucho trabajo de hacer mapas abiertos de las calles. Y entonces tienen gente especializada en, pues justamente en hacer esto, ¿no? De hacer calles. De hecho, hay aplicaciones. Hay una ONG en cuyo nombre no logro acordarme. IT Mapping.
Ah, aquí está, Humanitarian Map. Ellos tienen un grupo humanitario y entonces, por ejemplo, durante las emergencias, este es del temblor de Haití, ellos suben fotos y le piden a la gente que ayude a revisar las fotos, a marcar dónde, etcétera, etcétera. En México durante Otis ellos fueron fundamentales porque este mapeo del espacio permite determinar cuáles son las rutas que pueden transitar este, los vehículos con la ayuda, ¿no? Entonces, el que llegue la ambulancia, el que llegue el camión con los víveres, depende de que haya un mapa. Y del saber a dónde tienes que ir, cómo están las cosas, muchas veces con un mapa y un satélite puede salir. Entonces, es un gran equipo, pueden ustedes checar cómo se hace, tienen aplicaciones súper amigables, es un proyecto magnífico. Además, hay servicios de mapa en línea, muchos de ellos de las empresas. Google Maps es súper conocido, pueden ustedes pedirle cosas a Google, mientras sea cosas chiquitas no les va a cobrar. Y pues además hay comunidades de software, pueden checar el Gitstab, creo que hay un Reddit, hay GitHub donde ustedes pueden bajar herramientas y código. Hay una cuestión dentro de los SIGs, una parte muy importante de las mejores herramientas se pagan y son caras, pero pues hay un grupo muy fuerte que está tratando de hacer herramientas de software libre, porque pues para una institución como un gobierno pues es importante el no depender de una empresa, ¿no? Entonces, más que nada, si van a hacer un mapa, pues búsquenlo en Google y muchas veces lo pueden encontrar. En general, OpenStreetMap es un gran proyecto. Yo se lo recomiendo muchísimo. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar con un mapa muy especial, que es el marco geoestadístico. Entonces, en México, el INEGI lo que ha hecho es que ha definido los límites de los municipios, de las localidades, de los estados. Estos cambian de vez en cuando, etcétera, etcétera, pero en general se han mantenido, sobre todo a nivel municipal, bastante estables durante las últimas décadas. Y entonces, este marco geoestadístico tiene varias cosas, incluyendo una forma estandarizada de referirse a los estados. Cuando yo les digo la delegación Benito, bueno, la alcaldía Benito Juárez, tiene unos límites, tiene una forma, tiene etcétera, etcétera, y está en un lugar y está definida con un nombre y una clave. Y esto es importante porque hay muchos municipios llamados Benito Juárez en México, y muchas ciudades, y muchas calles, y muchos pueblos. Entonces, ustedes necesitan una manera estandarizada de poder referirse estrictamente hablando a la alcaldía Benito Juárez. Otro ejemplo clásico es México. Cuando les digo, ah, sí, fui a México. Estoy hablando del país, del Estado de México que se llama México en el catálogo del INEGI. De la Ciudad de México es muy común que uno cuando está en los estados alguien diga, ah, sí, es de México la señorita. Pues sí, porque la capital le dicen muchas veces México, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber dónde, o la Ciudad de México y alguien más puso México, ¿no? Entonces, si quieren ustedes saber dónde están, pues hay que tener una forma de definir. Y esto es un problema muy serio. Vamos a regresar a él. Entonces, el marco geoestadístico lo pueden descargar de aquí y lo van a ver aquí. Y van a ver que tienen marcos geoestadísticos cada año, algunos consensos asociados. Por ejemplo, este es el del censo de 2020, que es el que les recomiendo que descarguen. Estos son archivos muy grandes. Por ejemplo, es un shapefile y vean, son casi 3 gigabytes. Yo ya descargué el marco geoestadístico. No vamos a trabajar con todo, sino vamos a utilizar el de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes van y descargan, van a descargar este archivo, un archivo que tiene este nombre, 8893.zip, y si se meten, van a ver esto. Tiene un zip para cada estado, para cada entidad, y tiene un zip con el MG 2020 integrado, que es el nacional, que este tiene todo, todo. Nosotros, como nuestros datos son de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, nada más necesitamos el 9. Y pues se dan ustedes cuenta que es mucho más pequeño. Entonces, si no quieren descargar los 3 gigabytes, les recomiendo que vayan a la página de nuestro curso y ahí, en Data Raw, yo les puse los dos archivos que vamos a usar hoy. El marco estadístico y este con los datos municipales que vamos a ir hablando. Bueno, de localidades. Ok.
Entonces, ustedes lo descargan y sacan de ahí el 09 Ciudad de México y lo ponen en su carpeta Data.Rho. Ahora, esto tiene una estructura muy particular. Entonces, van a ver, vamos a ver el marco geodésico integrado. Tiene catálogos, conjunto de datos y metadatos. En catálogos, lo que van a ver aquí, por ejemplo, en entidadesfederativas.csv, lo que les enseña son cuáles son las entidades, la clave de la entidad en números, aquí tiene que ir un cero, que se le está siendo muy listo, y el nombre de la entidad. Este es súper importante porque, por ejemplo, miren, Michoacán es Michoacán de Ocampo, Veracruz es Veracruz de Ignacio de la Llave. Estos son los nombres oficiales. Y pues tienen uno para localidades, etcétera, etcétera, municipios, todo esto. Tienen un PDF que les dice que tiene todo. Tenemos los metadatos. Los metadatos son datos sobre cómo se generaron los datos, ya lo hemos comentado en algún momento. Entonces, aquí es muy útil que revisen ustedes este PDF o el HTML, el formato de su gusto, porque este les va a explicar muchas cosas, ¿no? Les habla de los límites, lo que dice, por ejemplo, lo que es una entidad, un municipal, la entidad geoestadística básica, las localidades urbanas, rurales. Pero también, por ejemplo, hay cuestiones como las islas, los municipios con islas, etcétera, etcétera, que son muy importantes entender para cierto tipo de utilizaciones. Habla de rasters, les explica cómo se generaron. Pueden ustedes ir viendo así como qué es longitud, qué es latitud, dónde está el dato, si el sistema geoestadístico de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy útil para entender cómo se generaron los datos y cómo se van haciendo, ¿no? Incluso bien así cómo se hizo, cómo se evaluó, cómo se observó, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente viene la carnita. Estos son los conjuntos de datos. Entonces, 00 es porque es el nacional y aquí pueden ver si es entidad, municipio. En algún lugar hay unos que dicen L de localidad, pueden AGEB, etcétera, etcétera. El saber cómo se lee esto viene en los metadatos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero sepan ustedes que vienen los metadatos. Y para todo archivo es igual. Entonces, si van ustedes a la Ciudad de México, es 09 y adentro tiene catálogos, conjunto de datos. Miren aquí ahora dice 09, DBF, SHX, Shapefile, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, a nivel general, van a ver ENT de entidades geográficas, MUN de municipio, A de áreas geodésicas básicas urbanas y rurales, L de las localidades y LPR de las puntuales rurales. Y van a ver esta estructura en todos, ¿no? Yo recomiendo mucho que lean los metadatos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a leer este archivo con GeoPandas. Entonces, con GeoPandas tiene una función read file que resuelve el 70% de los problemas que pueden ustedes tener de usar. Cheque la documentación porque es una función muy poderosa, pero como los archivos son complejos se puede enredar. Entonces, le damos, miren, el nombre del archivo. Data.Rho 09 Ciudad de México punto zip, porque esto viene en formato zip. Y luego adentro del archivo dijimos que hay una carpeta, queremos conjunto de datos. Entonces le dicen signo de exclamación, conjunto de datos. Y si se dan cuenta, tengo varios tipos de archivo. Entonces, lo que le voy a decir es qué capa voy a leer, si la de los municipios, si la de las localidades, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy guardando en el marco geostadístico de entidades la capa de entidades. Y voy a hacer lo mismo para municipios y localidades. Sí, bueno, si cargo las bibliotecas, esto funciona mejor, ¿verdad? Entonces, aquí está. La clave de entidad 99 Ciudad de México, y este de aquí, este polígono, es la forma, el área que ocupa la Ciudad de México, con puntitos marcados en coordenadas. Si vemos este es MG Mun, y aquí están, pues, los municipios, en nuestro caso las alcaldías, ¿no? De Azcapotzalco a Venustiano Carranza. Y vean, tiene una clave de entidad de 2 dígitos, una clave de municipio de 3 dígitos, porque por ejemplo Oaxaca tiene creo que 700 municipios, es una locura. Vean que empieza con ceros, es muy importante que esto se lea como strings.
Por default, si los leen del marco geodésico viene bien, pero es muy importante que esto sea un string con dos ceros. Y si ustedes juntan las dos, es la clave geográfica, 0902, y su nombre geográfico. Si se van ustedes aquí, esta es localidad, miren, 2 de entidad, 3 de municipio, 4 de localidad, y aquí pueden ustedes ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ahí están todas las comunidades urbanas y rurales. La herradura es 09 de lo que es Ciudad de México. 012, habría que ver cuál es 012. 012 es Tlalpan. Ah, miren, yo no sabía que en Tlalpan había rurales. Lo que aprenden uno todos los días, ¿no? Y 0290 de la localidad. Entonces, así va uno leyendo esto. Y esto es muy útil porque me permite ubicarlo a través de todos los archivos. Hay algunos que son multipolígonos, que lo que significa es que son varios cachitos pegados, ¿no? Por ejemplo, una comunidad rural donde tienes aquí un cacho y aquí otro cacho, etcétera, etcétera. Y es el mismo pueblo, pero está dividido en un área rural. Hay que decir que a pesar de su nombre, la Ciudad de México tiene muchas comunidades rurales. Casi todo el sur de la ciudad es rural. Y sin embargo, el norte, pegado al Estado de México, es profundamente urbana. Entonces, hay varios claves que tienen que saber. Entonces, antes de continuar, quiero que veamos el catálogo único. Entonces, este catálogo contiene un resumen de los datos del censo. No es todo el censo, de hecho, si quieren checar el censo, pues lo tienen que buscar en otro lado, pero nos da una idea bastante buena de los datos generales del país. Entonces, pueden ustedes verlo a nivel nacional, como está aquí, o pueden verlo aquí, consulta. Entonces, se van aquí a la GEN. Entonces, aquí están las áreas que estadísticas y pueden seleccionar cuál quieren. Digamos que quiero la Ciudad de México. Luego, el nivel de desagregación a localidad, municipio, estatal, el tipo de reporte, yo generalmente uso catálogo, la fecha de corte. Y si ven aquí arriba, el censo es diciembre del 2020, del 2020. Entonces nos vamos acá, seleccionamos el censo y el formato de los nombres. Yo recomiendo usar minúsculas sin acento, pero en este caso utilicé minúscula con acento porque quiero que vean, porque quiero causar un error muy a propósito. Ya ven que en este curso los errores no nos dan miedo, los usamos y los rehacemos 20,000 veces. Entonces, para que vean ustedes algo que puede fallar y se lo ahorren. Entonces, ya que lo tengan todo seleccionado, le dan consultar y les va a desplegar aquí una serie de cuestiones. Entonces, si ven aquí está el mapa, el estatus, la clave, el nombre abreviado, la clave del municipio, la localidad, el ámbito, si es rural o urbano, latitud decimal, longitud decimal, población total, masculina, femenina y total de viviendas habitadas. Ahí está. Entonces ahora podemos, ir viendo estos datos, ¿no? Y pueden ustedes, bueno, lo que vamos a hacer es descargarlos. Entonces, ahora los pueden descargar, le dan clic aquí y les va a decir qué formato quieren. Yo recomiendo CSV UTF-8 y los descargan. Les va a generar un archivo con la fecha de hoy. Entonces, yo dejé el archivo que yo descargué aquí en el GitHub. Si quieren, úsenlo, si no, descarguen su archivo. Ya que tengan su archivo, simplemente cambien esta línea de código al nombre del archivo. No es algo particularmente difícil. Y un consejo muy importante es que lean el archivo como string, porque quieren mantener los nombres de las claves con los ceros. Y si no, tienen que procesarlos, se tienen que usar Zetafil, etcétera, etcétera. Entonces, yo personalmente leo todo como string, quito las que no quiero, yo descargué todo para que se viera en su momento, y las que me interesan numéricas las vuelvo numéricas. Entonces, esto es como algo útil que hacer. Y vean aquí que esta clave geográfica es la clave geográfica que voy a tener aquí. Entonces, estos datos son así como los voy a unir con la clave geográfica. Y ya tengo aquí los datos de población, altitud, población, longitud, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, un poco como ejercicio, échense un clavado a a estas páginas, vean qué información tienen. Si no son de México, pues échense un clavado a las páginas correspondientes de sus países. Ahí me dicen de dónde son y será interesante saberlo. Em, Vean qué se puede hacer, qué se puede descargar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las relaciones entre archivos? Aquí lo útil es que como tenemos la clave geográfica, pues podemos ubicar. Entonces, vean ustedes el tamaño de las tablas y piensen cómo las van a unir, porque ahorita eso se va a poner bueno. Entonces, ya tenemos los archivos. Ha sido una experiencia, ya tenemos los archivos. Ahora, estos archivos, si se dan ustedes cuenta, tienen varios datos que pueden ser geoestadísticos. En particular, las columnas de GeoPandas tienen esto que se llama geometría. Y esto contiene datos geoespaciales. Eso es lo que hace GeoPandas, te maneja la columna de geometría. Hay varios tipos de información espacial. Tienes los puntos, por ejemplo, piensen latitud y longitud, dónde está tal cosa, ¿no? Y ven el punto en el mapa. Muchas veces, por ejemplo, usamos para pueblos, para localidades, etcétera, etcétera. Tienen las líneas que van de tal lugar a tal lugar y de tal lugar a tal lugar. Por ejemplo, las carreteras, los ríos. Tienen los polígonos, que son como áreas más cerradas y tienen como varios puntos. A veces una misma localidad tiene como varios polígonos, como aquí hay una parte del pueblo, aquí hay otra parte del pueblo, aquí está parte de la casería o parte del caserío, entonces es un multipolígono. Por lo general tenemos polígonos, ¿no? Que son como terrenos. Por ejemplo, si están viendo OpenStreetMap o Google, los edificios van a ver que tienen un perímetro. Esto, por ejemplo, en el mapa del catastro está. Y tienen los raster, que son, por ejemplo, cuando ustedes con un satélite, ahora también con drones, los topógrafos sacan una foto del espacio y tienen píxeles. Y entonces es información continua. Nosotros no vamos a usar rasters, es todo un tema. El Centro Geo de México todos los años tiene una escuela de verano de datos geoespaciales y generalmente dan una serie de clases de rasters donde uno aprende muchas cosas útiles. Entonces, si les interesa, esa es una opción para seguir el tema. Pero en general nosotros vamos a trabajar hoy con puntos y polígonos, que son los más comunes. Y las líneas se comportan muy parecido, entonces pueden saberlo, ¿no? Em, Dependiendo de lo que quieran hacer, es que van a hacer. Entonces, por ejemplo, si su mapa es muy fino, pues van a utilizar polígonos para los edificios. Pero si su mapa es súper general, una ciudad puede ser un punto. Entonces, lo que ustedes van a ver es que yo tengo esto, ¿no? Tengo este display, me está imprimiendo MGMoon, que es mi data frame de GeoPandas y tiene esta columna de geometría. Y entonces, esta columna de geometría es la que tiene el tipo de dato espacial. En este momento me dice, es un polígono, ¿no? Entonces, si yo le digo punto plot, o te le puedo decir punto plot punto geo, pero en automático, si es una gráfica con una columna de geometría, me va a graficar la columna de geometría. Aunque tenga nombres, que tengan números, lo que sea, ¿no? Digo plot punto show y tarán. Así de sencillo. Ya tenemos un mapa de la Ciudad de México. Automáticamente nos detectó dónde están las coordenadas de los límites. Podemos ver en blanco los límites delegacionales. La ventaja de geometría es que puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría sacar el boundary, ¿no? La orillita y decirle que me saque la gráfica y entonces ahora me grafica los límites delegacionales. Y esto es súper fuerte, ¿no? Porque puedo sacar, por ejemplo, quiero saber cuánto mide cada alcaldía, pues saco área. Puedo sacar centroide, puedo sacar el punto máximo, el punto mínimo en X y Y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que pueden sacar. Chequen Geopandas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Otro tipo de datos espaciales son los puntos. Entonces, si nosotros vemos el catálogo de localidades, yo aquí tengo información geoespacial. Las latitudes en decimal, latitud y longitud. Ahora, esta es un data frame de Python, de pandas. Si se dan cuenta, yo la cargué con pandas. No tiene una columna geometría. Entonces, lo que quiero hacer ahora es volver esto un data frame con una columna de geometría donde me
codifique las latitudes y las longitudes para saber el punto al cual corresponde la clave geográfica. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar esto como geopandas. Entonces, tengo esta función, puntos de x, y, le paso la longitud y la latitud, y eso lo voy a guardar en geometría. Entonces, voy a hacer un data frame de geopandas con el catálogo de localidades donde la geometría es generada con esta función. Una cosa importante que hay que decir es que hay sistemas de coordenadas. Hay varias formas de definir las coordenadas y de representarlas. Entonces, busquen cuál es el sistema de coordenadas del INEGI y pónganlo ahí. A veces, no estoy segura si cambia, creo que se ha cambiado. Y entonces, tienen que fijar el sistema de coordenadas para que esto se refiera correctamente a lo que están haciendo. Entonces, yo ya generé esto y ahora, vean ustedes, tengo latitud, longitud y geometría. Obviamente estoy seleccionando un subset de para que sea más claro. Listo, ¿no? Esto ya es un data frame de GeoPandas y ya puedo yo trabajar esto. Vean que dice point y las coordenadas. Entonces, ahora si yo le doy graficar, me va a graficar todos los puntos en el espacio. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo graficar con polígonos, ya vimos cómo graficar puntos, pero pues esto todavía no es un mapa. Para hacer un mapa, pues lo que tienen que ver es, muchas veces uno tiene que poner varias capas para que haya referencias, ¿no? Entonces hay varios tipos de mapas. Tienen mapas de hoy vamos a hacer una coropleta. Pero hay, por ejemplo, mapas de puntos donde tú marcas los puntos, hay mapas de líneas donde tienen las carreteras. Creo que a ustedes ya no les tocó la guía roja, pero ese es un mapa de línea súper famoso. Hay unas cosas muy bonitas que son mapas de hexágonos, que son así. Entonces, por ejemplo, este es de Estados Unidos y si ustedes lo ven, lo que hace es que pone todo como hexágonos. Esto es muy útil porque muchos de los mapas que hacemos son mapas de coropletos. Ustedes han visto, ¿no? Ponen los estados, las entidades, los municipios con colores y el color representa algo. La altitud, la población, cuántos niños nacieron ayer, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de hacer mapas de coropletas es que mientras más grande es el área, más se va a ver. Y si ustedes tienen estados muy grandes con baja población, por ejemplo Chihuahua, y estados muy chiquitos con altísima población, la Ciudad de México y el Edomex, pues el estado más grande se ve más grande a pesar de que su población sea mucho mayor. Entonces, eso dificulta la interpretación de la información visual. En ese caso, a veces usar un mapa de hexágonos, aunque se pierde la representación territorial fina, te permite evaluar más limpiamente los números, manteniendo la relación de los vecinos. Hay uno para México, pero pues estos, entonces miren, ¿no? Aquí tienen los Estados Unidos, los tamaños, y ahora los estandarizan a un solo tamaño. Hay uno para México, tengo que buscarlo para mostrarlo. Hay también, por ejemplo, mapas de contorno. Altitud. Déjame bloco. Estos de aquí, ¿no? Estos se usan mucho para representar montañas o la topografía. Y entonces lo que ustedes van a ver aquí es que ponen cada uno de los contornos asignando una altitud y ponen decir qué tan alto es o qué tan bajo es. Entonces, para las cadenas montañosas esto se usa mucho. Yo que ayudo en la ciudad de Guadalupe, pues estos son algo que tiene uno muy en cuenta, ¿no? Porque es donde están las cañadas, etcétera, etcétera. Ok, entonces tenemos finalmente las coropletas, que son estos mapas donde tú tienes las entidades coloreadas de alguna manera. Entonces, si se dan cuenta, es una representación visual donde estamos codificando tres variables. El espacio en X y Y, que en el mapa, como debe de ser con una cuestión territorial, y el color me corresponde a una variable numérica. Entonces, para hacer un mapa de coropletas, lo primero que tenemos que hacer es pues, los datos. Supongamos que yo quiero decir, pues tengo este catálogo y en el catálogo vienen las poblaciones, las altitudes, etcétera, etcétera, pero ese tiene puntos. Y lo que yo quiero es graficar la altitud de las entidades, qué tan alto es cada localidad, ¿no?
Entonces, vamos a unirlo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar el marco geostadístico, que es mi mapa base, donde tengo las entidades, bueno, en este caso las localidades, y le voy a unir solo las columnas que voy a usar. ¿Por qué? Porque acuérdense que a Catlog le pusimos una columna de geometría con puntos y es ampliamente recomendado que no tengan dos columnas de geometría en un data frame de GeoPandas, porque solo puede haber una activa. Y entonces tienen que empezar a configurar y se puede, pero no se los recomiendo. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a unir. Y como estamos utilizando los datos estandarizados del UNEGI, pues es trivial, nada más utilizo CBGeo. Entonces voy a unir esto y miren cómo me queda. La clave, entidad, municipio, localidad. Hay dos ámbitos, la geometría y ahora tengo altitud y población. Y ahora voy a graficar. Voy a quitar esto para que lo hagamos más fácil. Entonces simplemente le doy graficar y es df.toplot. Ahora fíjense, guardé esto en dflog, ¿no? No escribí el marco geostadístico, no reescribí el marco geostadístico, hice una nueva tabla. Le dicen qué columna van a graficar y yo le asigno un CMAP. Y ahí quedó. Ahí podemos ver las localidades y podemos ver su altura. Miren, estas seguramente son las que están en la Sierra de, de Chichinautzin, los Agajusco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se ve. Una cosa que puede suceder es que quieran graficar múltiples capas. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero graficar los límites de las alcaldías con los puntos de las cabeceras de las localidades? Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que todo esté en el mismo sistema de referencias de coordenadas. Entonces, tomo mi catálogo y le digo, ¿sabes qué? Usa el mismo CRS que MGMUN. Ya están los dos en el mismo sistema. En teoría están en el mismo sistema, pero siempre es buena idea verificar. Entonces, les recomiendo mucho esto, ¿no? Asegúrense que todo esté en las mismas formas de medir. Y ahora vean lo que voy a hacer. Voy a hacer el primer mapa, que en este caso es el marco geostadístico, las líneas, ¿no? Aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy graficando los polígonos con línea negra y con un color blanco. Pero también podría haber hecho lo que hice con Boundary, ¿no? Sacar los boundaries y ponerlos en negro. Y esto lo voy a guardar en base. Y después voy a graficar el catálogo de localidades y le voy a pasar un eje, al ax, la base. Y entonces no va a construir una gráfica de nuevo, sino va a utilizar este de base. Y ahí ya está. Aquí podemos ver los límites de las alcaldías y todas las cabeceras de las localidades. En las que son urbanas, pues este punto corresponde al donde está la delegación, la alcaldía, ¿no? Pero en todas estas de aquí, por ejemplo, en Xochimilco, en Tláhuac, en Tlalpan, pues hay un montón de puntitos donde ustedes van a ver dónde están las localidades. Otra cosa que pueden hacer es ponerle límites en X y Y. Supongan, por ejemplo, que quieren hacer un zoom a una parte específica, es decir, así como, quiero ver Milpa Tláhuac, Xochimilco, cómo se ven, bla, 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 todos juntos, porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, hagan una gráfica, yo les recomiendo mucho esto, Figure Axis, Subplots 1, pasen esa figura como eje y luego pongan los límites en X y en Y. Y entonces les va a hacer un close-up a lo que les interese ver. Otro elemento que se puede usar mucho son las etiquetas. Por ejemplo, uno súper común es ponerle los nombres a las alcaldías. Yo no voy a decir que hay alcaldías que luego no reconozco, pero he llegado, se ha sabido que me he equivocado en los nombres de alcaldías, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, nosotros que vivimos tan cerca del Estado de México, luego es complicado el acordarse cuáles son del Edomex y cuáles son de la ciudad. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es volver este point coordenadas en X y Y, que estén de acuerdo al sistema geográfico que están utilizando y al mapa. Es decir, tenemos una longitud, una latitud y longitud, las volvimos point y luego las volvemos a volver coordenadas. Si se dan cuenta, aquí los marcos de referencia son súper importantes, ¿no? Entonces voy a agregar las coordenadas. Vean ustedes que esto es un poco diferente a la latitud y a la longitud que yo tenía
en decimal. Y vean además que este es un tuple, este es un tipo de dato definido, ¿no? Entonces ya tengo las coordenadas. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es que hago mi figura y luego le digo para cada coordenada, tómame las coordenadas y ponle el nombre de la localidad. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy graficando el mapa. Me va a poner en verde. Bueno, le vamos a poner en rojo para que sea en rojo le voy a poner todas estas cuestiones, todos los puntitos, y ahora a cada uno de estos puntos hago un iterador y sobre las coordenadas voy poniendo los nombres. Aquí están los nombres de las cabeceras, pero miren aquí, tengo un montón, ¿no? Entonces, probablemente tenga que hacer aquí algo, puedo modificar el color, por ejemplo, le podríamos decir negro, le podríamos decir gris, etcétera, etcétera, ¿no? Le puedo cambiar el tamaño, puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, ya tienen ustedes como casi todos los elementos. Una tarea que les recomiendo que hagan es esta, ¿no? Hagan un mapa, grafiquen algo. Entonces, por ejemplo, pongan un mapa de la Ciudad de México, tienen datos, mujeres, poblaciones, viviendas habitadas. Pongan los límites de las alcaldías en negro grueso para dar una idea. Asignen, por ejemplo, a la localidad la población total. Pongan el nombre de las alcaldías. Grafiquen los puntos donde están las cabeceras de las localidades. Y luego fíjense en una alcaldía y hagan el zoom. Aquí les dejo esta, por ejemplo, no hace exactamente eso, pero hace algo muy parecido. Yo, por ejemplo, lo que grafiqué fue que me centré en Xochimilco y puse los nombres de las localidades con más de 10,000 habitantes. Entonces tiene aquí el centro de Xochimilco, pero miren, está Topilejo, San Salvador, San Pablo Tepec, Villamilpalta, y pueden ver ustedes aquí como las localidades chiquitas, ¿no? Entonces, vayan haciendo esto, es bastante útil. Vean este código porque tiene varias cosas bien interesantes y espero que les sirva. Ok, entonces, hasta ahora hemos hecho mapas con los datos del INEGI, vienen entonces estandarizados, es relativamente fácil. Pero nosotros tenemos un conjunto de datos propios que queremos graficar. Entonces, voy a cargar mi archivo y voy a generar este data frame con los ingresos por alcaldía. Vean ustedes, tengo aquí la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, tengo algunos ingresos que vienen de varias. Estos, por ejemplo, sería interesante saber qué sucede, pero eso los vamos a ignorar, ¿no? Vamos a utilizar solo los datos que vienen de una alcaldía, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que hacer es que estos datos de aquí los tengo que unir al marco geoestadístico de municipios. Ahora, estrictamente hablando, estos datos son de los 70, entonces tendría que buscar el marco geoestadístico de los 70. Y de hecho, si en algún momento creo que lo hemos visto, yo tengo que para este trabajo que comparar con los datos del histórico. El INEGI tiene digitalizadas desde la pandemia todos los históricos que tenía, entonces es relativamente fácil conseguirlos. Si no los consiguen, les escriben y son súper amables contestando por correo. A mí me han ayudado a veces a encontrar conjuntos de datos, porque sobre todo cuando uno trabaja con datos históricos, encontrarlos puede ser emocionante, ¿no? Pero ahora yo tengo que unir esto al marco de municipios. Estrictamente hablando, debería de usar el de los 70, pero no han cambiado mucho. Entonces, como son cuestiones municipales, voy a utilizar el del 2020. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a unir a mis alcaldías, el marco geodésico municipal, voy a poner procedencia alcaldía y el nombre geográfico, ¿no? Porque pues tengo nombres, no tengo claves, entonces pues con esto uno, con los nombres. ¿Notan algo? Yo tengo 8 alcaldías y miren aquí, yo tengo 15. De hecho, Coajimalpa no tiene reportes en el CEMEFO, probablemente porque era muy rural. Y entonces, y en aquellos años seguramente la población era mucho menor. Entonces, ¿qué sucede? Estoy perdiendo la mitad de mis datos. Quiero que se fijen en MGMUN. Miren, Coyoacán, aquí tiene un acento.
aquí no tiene un acento. Este es un error súper común. Pero, por ejemplo, hay otros. La Magdalena Contreras aquí tiene un la. Y aquí, Magdalena Contreras dice nada más Magdalena Contreras. No le pusimos el la. Entonces, esto sucede. Yo generalmente trabajo con el campo, con el geoestadístico en minúsculas sin acentos, justamente para simplificar este tipo de errores, pero muy a propósito quise que viera lo que sucede cuando sus datos tienen alguna situación, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es que tengo que hacer un paso de limpieza extra. Entonces, yo me fijé en cuáles son las que fallan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tláhuac, etcétera, e hice un diccionario de homologación. Este es un proceso que se hace muy comúnmente, puede tomar mucho tiempo si sus datos son nacionales. Yo he estado en lugares, yo de hecho alguna vez escribí una biblioteca para ayudar al equipo de SIX para homologar, porque uno puede perder días en esto cuando trabaja con datos federales o cuando tienes casas, ¿no? O calles. La cantidad de pueblitos en México es impresionante. Pero aquí yo ya hice este mapa, este diccionario ya lo hemos hecho varias veces y no es algo nuevo. Entonces lo que hacemos es que tomamos nuestros datos, no los del INEGI, nuestros datos y los estandarizamos a los nombres del INEGI. En general, estandaricen al catálogo. No estandaricen el catálogo sus datos, sino ustedes ajustense al catálogo, porque esto les permite después acceder a otros conjuntos de datos del mismo sistema. Entonces, estandarizo los nombres y ahora sí vuelvo a unir. Tengo de 0 a 14, que son los mismos que tenía aquí. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya tengo mis datos. Y como ya tengo polígonos, nombres, etcétera, etcétera, ya podemos graficar. Entonces, aquí está mi mapa de coropletas de cuántos ingresos tuve en el periodo de los años 70 al CEMEFO por la delegación de procedencia, porque entonces esto era el defectuoso de nuestro corazón, y entonces teníamos delegaciones en lugar de, del Distrito Federal, en lugar de alcaldías. Ok, em, hay algunos temas adicionales que creo que es importante que sepan que existen, pero que están absolutamente fuera de una clase en un curso introductorio, pero creo que es bueno que sepan que existen y si les interesa el tema, chequen. Hay que hablar de coordenadas de sistema de referencia. Yo he hablado varias veces de pasada de cuál es el sistema de referencia, hay que volver al sistema de referencia, hay que de punto, bla, bla, bla. Hay varios CSR, entonces, dependiendo, porque eso tiene mucha cuestión que ver con el mapeo, algunos son mejores para algunas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo mucho que lo chequen, averigüen más cuáles pueden usar. Otra cuestión es que pueden hacer mapas interactivos con GeoPandas. Incluso tiene un API para descargar los mapas de Google Maps y OpenStreetMap del Internet. Pueden hacer cosas súper en el momento, muy interactivas, muy bonitas. A mi gusto, los mapas interactivos, si están trabajando algo web, son mucho más limpios. Yo generalmente los hago estáticos porque pues esto va a ir a un artículo, a una presentación. Pero si van a hacer algo web, los mapas interactivos son mucho más entendibles y pueden descargarlos. Hay APIs para conectar a Google Maps y OpenStreetMap. Queda súper bien. Hay otra cosa, a veces a ustedes les dan una dirección, ¿no? Así, yo vivo en bla, 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 Colonia Tacuba, Ciudad de México, etcétera, etcétera, y ustedes quieren volver eso algo que puedan mapear, estandarizar al catálogo o a un sistema de referencia. Eso se llama geocoding, que es que les den la dirección así de, Avenida Revolución 257, Alcaldía tal, Ciudad de México. Y entonces ustedes vuelven eso una localización geográfica, ya sea un coordenadas, ya sea una cuestión así de que lo mapen a otro sistema. Eso se llama geocoding. Hay varios servicios que lo hacen. Puede ser complicado, pero funciona. Y finalmente les voy a recomendar este libro, Cómo mentir con mapas. Si lo googlean y buscan el PDF o el EPUB, lo consiguen libre, de Mark Monnier. Es un libro magnífico, por ejemplo, lo que les comenté de los tamaños de la cloropleta, etcétera, etcétera, con los mapas se pueden decir grandes mentiras. Y uno puede hacer muy malos mapas o muy buenos mapas.
Entonces, les recomiendo mucho este libro, es realmente excelente e incluso si no van a hacer muchos mapas, muchos de los trucos de visualización de las buenas y de las malas prácticas vienen en ese libro, ¿no? Entonces, es un gran libro, se los recomiendo muchísimo, se puede descargar libre del internet si le buscan un poco. Creo que está en LibGen, de hecho. Entonces, en resumen, pues hemos visto las bases de lo que son los mapas. Ya saben cuáles son los formatos de archivo geoespacial, shapefile, GeoJSON, DBF. Ya aprendimos que las veces vienen en zip, donde viene todo encapsulado. Leemos el zip entero con GeoPandas readfile, ¿no? Incluso ya vimos cómo leer los zips del INEGI, que no son triviales. Vimos los datos del INEGI, entonces ya sea en el marco geoestadístico, el catálogo de localidad, ya tienen una idea de cómo funcionan las claves en general. Esto es súper básico, pero ya con esto pueden acceder a otras cosas. Por ejemplo, el censo económico, el DNUE, los censos agropecuarios, los datos de muertes por tipo de enfermedad. Hay muchísimos datos muy útiles que tiene el INEGI de acuerdo a su tema que pueden utilizar para comparar. Y muchas veces el entender el marco geoestadístico y el catálogo son las bases para empezar a utilizar esos datos. Hablamos de las estructuras de datos geoespaciales, hablamos de los polígonos, de las coordenadas, de las líneas. Les dije que los rasters están fuera de nuestro tema. Y vimos bastantes cosas de cómo graficar, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que tener una columna con un geometry y que tenga puntos o polígonos o líneas. Lo graficamos así con el geopandas.plot, sale en automático. El chiste es cómo ordenamos las capas. Creo que ya empezaron varios a intuir que el verdadero problema es cómo vas ordenando tus capas para que todo se vea bonito. El chiste es irlas poniendo y pasarle Ax igual a y la capa anterior. Y pues y vimos incluso cómo unir nuestros datos al marco geoestadístico. Vimos un ejemplo de cómo tener que estandarizar a catálogo. Y con eso ya pueden hacer ustedes mapas con sus datos propios. Muchas gracias. Ha sido un placer este curso. Probablemente se suban videos de algunos temas adicionales, pero pues oficialmente este es como el último del curso. Hasta la próxima.